¿No hay, no hay nadie más? Pues nada. Bueno, hola. Buenas tardes. Me falta Nacho. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Photobook Club Castellón. Ahora le doy la palabra a Vicent Tena, que como sabéis es el que organiza estas sesiones. Pero bueno, yo soy Sergio Ibáñez, soy el coordinador del aula de fotografía del Servicio de Actividades Socioculturales de la Universidad, que bueno, colaboramos con Vicent de forma recíproca. Y hoy salgo a presentarla porque tenemos la presentación del fotolibro State of Matter, Matter of State, de Mario Zamora, que es una exposición, bueno, un libro de una exposición que nosotros en la Llotja del Cànem, de la universidad, expusimos en el 2018. Creo que era la primera vez que se exponía esta exposición, esta obra. Y bueno, ahora la exposición Mario la ha llevado a la Sala Cursala de la Universidad de Cádiz y allí, como sabéis, la Sala Cursala tiene un catálogo de libros que van publicando de lo que exponen, y en esta ocasión también se han generado, y desde la universidad hemos coeditado con la Sala Cursala esta edición. Entonces también quería salir en nombre de la universidad para representarla. Estaba prevista la vicerrectora que viniera, la vicerrectora de Cultura, pero por motivos personales no ha podido venir. Y nada, agradecer a Mario pues eso, que haya querido venir también a presentarla aquí a Castellón con nosotros, y a Vicent también por todo esto que monta aquí del ciclo del Photobook. Vale, pues ya le cedo la palabra a Vicent. Aquí utilizamos mucho el desodorante. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Photobook Club Castellón. Ya sabéis que es un espacio para compartir y para descubrir la fotografía a través de libros, con esa excusa, reconocer o conocer a autores y a otras formas de imagen. Bueno, poco tengo que decir, lo ha dicho todo Sergio, ya sabéis que colaboramos con la UGI. Y me adelanto para la siguiente sesión. Este sábado cerramos el curso lectivo con la 28ª sesión, y nos quedaremos a medias porque planteaba realizar un ciclo de descubrimiento de revistas de fotografía, pero bueno, lo recapitularemos después del verano. Hemos invitado a Nostromo, la revista de arte, fotografía y cómic, que coordina entre ellos Alberto Asuara, de Valencia, ¿vale? Este sábado, día 12, a las 7 de la tarde, ¿de acuerdo? Ya podéis escribiros. Y nada, os dejo con Mario Zamora. ¿Cuántos estuvimos en la exposición del 2018 en la Llotja? ¿2, 3? Vale. Muy bien, pues este es el time, ¿no?, que tenemos ahora, y te cedo la palabra, Mario. Gracias. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, agradeceros también a Sergio, sobre todo, que si no hubiera sido por él este proyecto no hubiera salido, ¿no? Bueno, empezamos. The explosion and fire aboard the Deepwater Horizon and the resulting oil spill in the Gulf of Mexico never should have happened, and I'm deeply sorry that it did. You know, I have a no regrets policy in life, and this has served me very well. Every aspect of the standard of living that we enjoy today and the standard of living that's been improved over the last 150 years is due to fossil fuels. So we're a noble business, and the attempt by some to vilify our industry is really troubling to me. Yeah. You know, the lights wouldn't be on without my industry. I don't see a contradiction between doing well in business and doing well in the environment.
esto es un pequeño vídeo introductorio que se realizó para la campaña de mecenazgo, ya que de algún modo, a pesar de la Universidad de Castellón y la Universidad de Cádiz promocionar este trabajo, también hacía falta como otros ingresos para hacer el libro que queríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar un repaso por todos los caminos y bifurcaciones que ha tomado este, bueno, en principio en origen libro, pero este proyecto, que ya es un gran proyecto que tiene muchas líneas y muchas vertientes, y bueno, y contaros un poco sobre el proceso de creación, pasando un poco de puntillas por todas estas líneas, ¿no?, que os comentaba. Antes que nada es importante decir que de algún modo este proyecto es la segunda parte de una trilogía que pretendía un poco desintegrar la imagen del poder, como herirla a través de la fotografía. Y la primera parte de este proyecto tuvo lugar se publicó en 2015 con una editorial francesa que se llama RVB Books. Fue un trabajo forjado desde 2012 a 2015 y básicamente lo que hacía era, bueno, tomar imágenes durante las cargas policiales de las manifestaciones más violentas que ocurrieran en Madrid y Valencia, y luego llevarlas a un lugar de abstracción mediante la expansión y por tanto la rotura, hasta que de algún modo se confundían con imágenes del espacio, ¿no? To the moon and back, que significa como hasta la luna y de vuelta, es el eslogan que tenían ellos en la página web de los antidisturbios, ¿no? En base a esa relación, yo lo que hice fue desintegrar la imagen de estos rostros que estaban en ese momento golpeando a otros rostros o corriendo, o bueno, obviamente en situación de tensión y violencia, y de algún modo a través de esa expansión de la imagen rompía, les desarmaba y también les humanizaba, ¿no?, como llegando a su piel, al píxel de su piel. Y esto es, bueno, esto es un poco el primer escalón, ¿no? Llegado a este punto, yo lo que pensé es que necesitaba hablar de poderes superiores todavía. Esto de algún modo hablaba de violencia de Estado, ¿no?, de represión policial, y yo quería hablar de lo que tenía más peso que los gobiernos, ¿no?, como vemos en esta imagen, que para mí la descubrí hace poco y lo representa todo, ¿no? Como el presidente de los Estados Unidos de América, pero detrás, ¿qué hay, no? Pues Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Estas son una de las imágenes que de algún modo percibí al principio, que claramente tenía que hablar de este tema, ¿no? Cómo grandes 8 marcas alimenticias de algún modo gestionan todo el mercado y prácticamente todo lo que consumimos. Y empecé escribiendo estas palabras en una libreta. Y estas preguntas, como que al principio necesitaba estructurar las ideas, los temas de los que quería hablar, ¿no? Me parecía potente la imagen del karma, del vudú, ¿no?, como la posibilidad de realizar una venganza a través de este comienzo o de un poco de esta cosa que empezaba a probar, que era cómo romper la imagen, ya que de algún modo como ciudadanos de a pie nuestro poder es muy limitado, pues como artistas tener esa obligación de hablar de eso de una manera obviamente profundamente pacífica, pero profundamente violenta en las formas plásticas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas palabras de vudú, de venganza, de muerte, de consumo, pues fueron las que radicaron esto, ¿no?, como las raíces principales. Y luego estas eran las preguntas que me quería responder a mí mismo, ¿no? ¿Cómo puede vengarse la naturaleza de los responsables de su desequilibrio? ¿Y quiénes son? Siendo que somos todos, ¿no?, pero algunos tendrán más responsabilidad. Y nos hemos alejado de la naturaleza, si que era posible alejarnos de ella. Entonces, bueno, lo que al final la tesis o esas cosas que tenemos que escribir y que acotan tanto los trabajos y de algún modo los matan, ¿no?, pero que son necesarias pues para becas, para conferencias, para cualquier cosa, ¿no?, para la propia comunicación, pues esto de algún modo se define así, como una investigación fotográfica sobre la desintegración de la imagen del poder corporativo, como ya os he dicho, y el concepto de guerra permanente entre las fuerzas naturales y las artificiales, que es un poco donde estamos, ¿no?, siendo las artificiales o proponiéndolas nosotros, ¿no?, los seres humanos. Un viaje a través del ciclo de la vida y la muerte, ¿no? Bueno, ahora lo veréis más todo esto con detalle. ¿Quiénes? Pues estas personas, ¿no? Como después de muchos
meses de investigación. Este trabajo lo empecé en 2014, cuando aún estaba terminando el otro, y me puse como a investigar a través de todas, bueno, aquí hay 6, pero igual consulté pues 150 películas y 50 libros, ¿no? Y otras tantas cosas, incluso discos de música me han inspirado para construir esto y otro tipo de proyectos que están más basados en la pintura o en la performance, pero pues después de mucha investigación, de ver varios documentales, de leer actas judiciales de los Estados Unidos y de la Agencia Ambiental estadounidense, por ejemplo, llegué a estas personas. Bueno, no son estas son algunos de ellos. En total, creo que de algún modo trabajé con 100, 120 rostros. Y estas marcas, ¿no? Alguna al final ha sido cambiada por diferentes motivos o porque están cambiando sus políticas, pero de algún modo lo que quería era hablar de las marcas más contaminantes del mundo, de las que suponen un mayor impacto a nivel de emisiones, y hacer una representación más o menos plural, siendo que muchas de ellas tienen sede en Estados Unidos y las catástrofes se cometen allí, y de hecho en la selección última como que hay algunas marcas de algunos países pues como China, Arabia Saudí o Rusia que de algún modo también tienen un papel enorme en la cantidad, por ejemplo, de emisiones, ¿no? ¿Por qué? O sea, ya os lo he comentado un poco, pero bueno, estos son algunos de los ejemplos de las prácticas que realizan estas compañías, ¿no? Y no son lugares extraños, es su modus operandi, es la manera que suelen trabajar, ¿no? Un montón de derrames, de descargas, prácticas monopolísticas, deforestación, polución. En el libro hay una selección de 150 crímenes cometidos por todas estas compañías y todos han pasado por tribunales, o la mayoría de ellos. Y de algún modo, todos los crímenes más humanitarios, yo sentía que ya había trabajado con el factor humano, que es el de la violencia de humano a humano, y me daba un poco igual, somos un daño colateral de todos estos crímenes. O sea, toda mi investigación fue principalmente basada en todo el daño directamente al medio ambiente y no a nosotros. O sea, todo lo que, por ejemplo, toda la toxicidad de los productos de Nestlé no se tuvo en cuenta para seleccionar a la compañía, que obviamente fue seleccionada, pero por otras prácticas, y otras grandes marcas que su daño es principalmente humano, trata de esclavos, o sea, asesinatos a los sindicatos, todo ese tipo de cosas, y hay cientos. Directamente no las consideré porque pensaba que quería hablar de otro tema y dejarnos al margen en la medida de lo posible, ¿no? Y lo que hice fue traducir la naturaleza en sus 4 elementos. Yo siempre que me planteo hablar de un tema trato de ponerlo en una caja para que me sea más manejable, para que para que lo pueda gobernar y a un nivel obviamente teórico, ¿no? Y bueno, me parecía que la naturaleza, una manera de hablar de ello, eran sus fuerzas más primarias, ¿no? Sus fuerzas más puras, como el agua, el aire, la tierra y el fuego. El libro tiene tres estructuras sobre el libro, y el proyecto en general tiene 3 patas, ¿no? Una de ellas son estas fotos de naturaleza tomadas en varios continentes durante viajes de trabajo o de visita o incluso archivo antiguo, pero fotos que datan de hasta 2008. A veces sí que forcé algún viaje de trabajo para irme un poco más lejos y fotografiar alguno de estos elementos, ¿no? Pero son miles y miles de imágenes a través de esos años. El otro pilar son los propios informes anuales corporativos. Pensaba que yo, como estaba todo el tiempo pensando en el formato libro, me parecía que un informe de responsabilidad corporativa tenía que ser la estructura base, ¿no? Y ahora veréis un poco cómo esto se incorporó en el trabajo. Y luego los rostros de estas personas, que yo lo que decidí hacer fue esto, ¿no? Como esos propios elementos que ellos estaban de algún modo generando un impacto directo, como son los elementos que os he dicho. Directamente, si la empresa, por ejemplo, lo que tenía era un mayor impacto secaba más los acuíferos, pues yo al presidente de esa compañía, el director ejecutivo, lo metía en agua 1 hora, 2 horas, 3 días, 5 días, y veía qué sucedía después de esto. Aquí veis un pequeño
Bueno, y estos son algunos de los resultados de los retratos que de algún modo estructuran el trabajo, ¿no? En cuanto empecé a probar y vi que algunos de los resultados plásticos, bueno, eran atractivos, contenían esa fuerza de los elementos, desintegraban un poco la imagen, generaban esa violencia y además cierta belleza, como todo, la belleza es siempre subjetiva, pues de algún modo continué hasta de algún modo, pues eso, conseguir la máxima belleza o el máximo resultado estético en estos retratos, ¿no? Estos están pasados por agua, estos por tierras, por diferentes tipos de tierra en diferentes temperaturas y con otras sustancias y esto principalmente con fuego, ¿no? Con hierros calientes y demás. Siempre pasa que cuando estás trabajando en algo empiezas a ver conexiones o cuando estás investigando sobre algo empiezas a ver, bueno, puntos en común en todas partes y es curioso, pero cuando yo ya tenía mucho desarrollo y muchos retratos generados empecé a ver que no estaba inventando nada, ¿no? Y es, bueno, sí, es algo con lo que te sueles encontrar, ¿no? Años y años de trabajo y de repente ves que el trabajo está resuelto ya con el mismo tema y la misma técnica y los mismos resultados. No es el caso, todos estos trabajos que encontré que, por ejemplo, trabajaban con el fuego o trabajaban con bebidas energéticas, ¿no? Como el gran trabajo de Stephen Gill, o directamente con bacterias que obviamente superaban con creces la belleza plástica de mis imágenes porque había mucha más vida y muchas más cosas generándose aquí que si simplemente ponías agua, ¿no? Pero todo esto lo encontré a posteriori, como yo me creía que estaba realmente inventando algo. Creo que tenemos ese ego todos los artistas de esta idea es mía y es nueva en el mundo, ¿no? No era en absoluto así, pero sí que de algún modo no conozco aún el trabajo que haya dedicado esas técnicas para hablar de esos temas, ¿no? Pues sería imposible porque al final también son muchas cosas las que tendrían que confluir. Uno de los grandes proyectos que sí que casi descubrí desde el principio es The Capture Project, que montó un tío que además es cómico en Nueva York, pero tiene muchos proyectos artísticos de muchos tipos. Y básicamente es The Capture Project, gente en prisión dibujando a gente que debería estar en prisión. Entonces lo que hace es coger los rostros compartimos prácticamente todos, bueno, gente que está en prisión por cosas que ha cometido, creo que la mayoría eran ciertas, pero hurto menor o incluso crímenes relativamente graves, dibujaban. No sé si ya tenían como práctica previa, desde luego algunos retratos son buenísimos, ¿no? Pero los ponían a dibujar los rostros de estas personas y en la web lanzaron también un libro y en la web podías ver los crímenes de los que estas personas que son de las más multimillonarias del mundo han cometido, ¿no? En escala era abrumador la diferencia, ¿no? De la persona que estaba pintando ese rostro y la del protagonista de ese rostro. O este trabajo que de algún modo también circula por las mismas ideas, que creo que no tiene mayor desarrollo que una pequeña serie, pero bueno, se llama Zonas Naturales y son como grandes corporaciones comidas por la naturaleza. O sea, esto lo descubrí mucho, mucho más tarde y bueno, esto es solo un ejemplo, pero bueno, pues también hay fotos de, bueno, como con ese espíritu posapocalíptico de la naturaleza comiéndose también a la corporación, que para mí en la esencia es exactamente lo mismo que quería contar yo, pero en la superficie no tiene absolutamente nada que ver. O este trabajo que justo cuando yo desarrollé mi primera maqueta me fui al Festival de Arles a compartirla o a asesorarme con ciertos compañeros de allí o a inspirarme viendo otras cosas. Justo le acaban de dar el primer premio en Kassel y en muchísimos otros sitios a una investigación. Este trabajo sí que tiene mucho trayecto y tiene mucha importancia, pero es justo una investigación mucho más cercana a lo documental, además un documental exhaustivo, no solo con fotografías, sino con un montón de datos, de informes, de imágenes, sobre Monsanto, que no sé si conocéis a la compañía, se fusionó con Bayer hace relativamente poco y se convirtieron, bueno, ahora es Bayer lo compró, pero es una de estas compañías que son tan malignas, ¿no? Que parecen casi de chistes, casi una caricatura. Su trabajo es principalmente, tenía que ver ahora, bueno, a saber lo que está pasando con la rama de Monsanto dentro de Bayer, pero tiene que ver con los organismos genéticamente modificados y con una agricultura muy extensiva y muy dañina que ha destrozado países como India, ¿no?
y todos los que hayáis ido alguna vez al campo, hayáis trabajado en el campo, hayáis visto trabajar, prácticamente todos los productos que se manejan allí eran de esta marca, ¿no? Y él hizo una investigación muy profunda sobre esto, justo el año que de algún modo yo estaba resolviendo un trabajo sobre... una de las grandes empresas importantes, en esencia, en mi proyecto era también Monsanto, ¿no? Este trabajo que simplemente salió también ese año, que se llama Matter, que significa, bueno, el título no os lo he comentado, que significa estado de la materia, que si le das la vuelta es materia de estado, cuestión de estado, ¿no? Por un lado apela al estado de la materia, a los 4 elementos naturales, y por otro lado apela a la cuestión de estado, que apela a la corporación y a la cuestión política, que esas dos, de algún modo, ramas son las que se combinan para formar el trabajo. Entonces, también descubrí trabajos como directamente Materia, que era un trabajo bellísimo de Michael Lundgren, o The State of Water, ¿no? Como el estado del agua, que también son cosas que vas viendo conexiones y podría estar durante 6, obviamente no lo voy a hacer, pero poniendo conexiones y conexiones y conexiones, casualidades, y gente que de algún modo conecta con el tema o conecta con la forma o conecta con el nombre. Y como bien ha dicho Sergio, gracias a la UGI y a él en particular, y bueno, pudimos ponerlo antes que en página, lo pudimos poner en pared, ¿no? Que fue como me invitaron también Marta Martín, que no ha podido venir, igual se acerca ahora, pero Marta Martín siempre, profesora en la Universidad de Fotografía, siempre ha creído mucho en el trabajo y como ha empujado mucho para que esto saliera. Y me propusieron llevarlo a la Llotja del Canem, que supongo que si sois de aquí la conoceréis, es un espacio bellísimo. Y lo que hice para ese espacio, tiene 2 salas. La primera de ellas, cada una de las paredes era como, en la parte central era como unas imágenes en grande, en un papel muy orgánico, rindiendo como culto y haciéndolas casi concediéndoles una connotación espiritual o sagrada. Y cada pared era un elemento, y luego con los informes lo que hacía era, el informe estaba tras las imágenes y con las imágenes iba subrayando qué partes quería que se leyeran para subrayar ese mensaje y sobre todo cuando ellos están hablando en la mayoría de páginas seleccionadas o sobre el gran dinero y el gran capital que tienen. Estos informes al final son principalmente para accionistas. Os hubiera traído algunos, pero están todos expuestos en Cádiz, porque tú los pides, quiero tener acciones en BP o en Coca-Cola, y te mandan un informe que valdrá 50 € de hacer a tu casa a la semana, ¿no? Y estos informes yo trabajaba con ellos en digital, pero llegó un momento en el que los pedí en físico, ¿no? Y yo lo que hacía era subrayar las frases o los lugares que más me parecían como a veces curiosos, a veces incluso obscenos, mediante esta superposición, este juego casi de collage, ¿no? de desvelar y velar. Y luego, por otro lado, estos bailes con los retratos impresos como en una caja de metacrilato, casi como si fuera una de estas cosas como de ámbar, ¿no? Como un algo de otro tiempo que queda ahí eternizado por la naturaleza, y luego combinados con diferentes bailes con los propios elementos naturales. Aquí tenéis más informes como intervenidos. Aquí tenéis las otras 2 paredes. En la otra sala lo que hicimos fue poner 2 televisiones. La de arriba representaba la superficie, lo que ellos te están contando. De algún modo esta televisión de arriba era exactamente lo mismo que los informes, pero en formato vídeo, que también lo hacen como publicidad corporativa sobre su responsabilidad, a la vez que ellos estaban diciendo lo bien que estaban tratando el planeta y lo grandes protagonistas que podían ser en un cambio hacia que todo fuera mejor, se iban enunciando los crímenes como en la sombra, ¿no? Es casi como un iceberg, lo que ves y lo que está pasando debajo. Y luego directamente hicimos una intervención al principio, como una performance muy sutil, en la que se mostró cómo se erosionaban diferentes rostros, y luego se quedaron durante toda la exposición las cubetas con esa tierra o con ese agua estropeándose, ¿no? hasta consolidarse en nuevos retratos del proyecto. Esta fue otra exposición en el pueblo de Almedíjar, que ahora os contaré un poco más sobre lo que pasó aquí. Bueno, este trabajo estuvo ya en formato libro. El año pasado desarrollé una maqueta porque me llamaron del Festival de Oslo
que es una maravilla, el Festival de Fotolibros de Oslo, y me insistieron, yo estaba, bueno, es un proceso de 7 años, obviamente no he estado todos los días haciéndolo, y ha habido momentos en los que, bueno, pues con cosas así que además tienen ese carácter tan crítico, tan político, te encuentras con muchos frenos, muchas trabas y muchos impedimentos, y hay momentos en los que tienes que dejar el proyecto respirar durante un tiempo porque no le ves el sentido a continuar haciéndolo. Y justo me llamó entonces el comisario Ethan Rafael, un tío de San Francisco, que vive también en Oslo, creo que vive en una cabaña, un tío increíble, y casi me obligó a llevarlo allí, ¿no? Lo había conocido por un amigo en común y me hizo prepararlo para que estuviera en el festival junto con 50 miradas más o 49 miradas más sobre el cambio climático, sobre la emergencia climática, una maravilla de mini festival que montaron allí, ¿no? Que siempre lo solían montar en una plaza. Entonces yo me forcé a hacer como un libro más cercano a lo que después de esa última maqueta, que igual tenía 1 año o 2 años, pues quería que todo lo que quise poner a punto lo aproveché para ponerlo a punto aquí. O una de las grandes oportunidades que tuve fue de invitar a Yayo Herrero, que espero que algunos conozcáis, y si no, os invito mucho a echarle un vistazo, ya sea a través de esta conferencia o a través de cualquier otra, que es una gran figura dentro del ecofeminismo, ¿no? A nivel, de hecho, trabaja mucho no solo en España, sino en Europa. Ha escrito una gran cantidad de libros, fue coordinadora de Ecologistas en Acción y de un montón de asociaciones importantes, y pudimos invitarla junto con Sergio a que viniera a La Llotja para abrir la exposición y de algún modo darle la voz a ella, porque yo consideraba que estaba haciendo juegos y ella está haciendo política. O sea, los artistas de algún modo, pese a que el arte es absolutamente esencial, me estaba quedando en un terreno que yo quería hablar de cosas que a mí me parecían graves y urgentes, y necesitaba a alguien que lo bajara a la tierra y dejara de centrarse quizá en la plástica y en todas esas cosas que investiga mi trabajo, y que directamente hablara a ella, que es mucho más sabia que yo y tiene muchos más datos que yo, de todas estas mini preguntas que de algún modo sí que le lancé yo y que derivaban del proyecto, de mis preocupaciones con el proyecto, ¿no? Hice una charla exquisita porque, bueno, solo oírla hablar es una maravilla, ¿no? Siempre desde el lugar del feminismo, el lugar de los cuidados, el lugar de lo público. Y bueno, fue una de las maneras de poner el común más bellas y uno de los lugares más bellos a los que pude alcanzar con este trabajo. O lo que hizo Lidón Forés, que también quería venir hoy y no ha podido, que también trabaja aquí en Castellón con un montón de cosas de fotografía, que lo que hizo fue llevárselo a niños, ¿no? Entonces, de repente cobraba un significado nuevo y una dimensión nueva, los niños enfrentándose se les contaba el tema y hacían diferentes cosas con ello. A veces intervenían también los retratos de estos directores ejecutivos, a veces directamente jugaban con las fotos de la naturaleza. Esto fue otra manera muy bella como de refrescar la mirada sobre el propio trabajo que yo había empezado y que ahora se convertía en otra cosa, ¿no? Por último, otro de los grandes encuentros que creo, bueno, en mi opinión fue lo que culminó todo esto y lo que casi lo cerró. Me invitaron a un seminario internacional europeo de gente de 8 o 10 países. Había gente principalmente de Europa, pero también había gente de África o incluso de otros países. Yo no me acuerdo muy bien los países, pero era mucha gente, había más gente que aquí. Y estuvimos durante una semana trabajando sobre el arte rural en diferentes cosas, pero mi proyecto era un poco lo que atravesaba todo este seminario y con ellos hicimos diferentes cosas, ¿no? Aquí se lo estoy yo presentando lo que tenía desarrollado por entonces, y yo lo que les propuse, teniendo en cuenta que eran muchos cuerpos y había mucha energía y era un lugar con muchísima vinculación con el agua, el pueblo de Almedíjar, que está muy cerca de aquí, que es un pueblo que si no habéis visitado os invito a hacerlo porque es una maravilla y ahora está más bonito que nunca. Este año se han ido a vivir un montón de familias allí después de que, bueno, ha salido también mucho en la tele el sitio últimamente, como que están haciendo cosas muy bien a nivel colectivo y a nivel de cuidar los espacios y cuidar lo rural. Y esto fue una de las cosas que... Esto se juntó además con un festival de teatro. Bueno, fueron unas semanas intensas de trabajo allí y por un lado expusimos esas lonas que habéis visto antes y por otro lado hicimos como una especie de performance, vídeo, ritual, una cosa extraña que, bueno, forma parte de este capítulo de la puesta en acción, que es
La palabra que de algún modo elegí para ponerle es requiem, ¿no? Era un requiem por un director ejecutivo, pero a la vez era un requiem por la naturaleza, ¿no? No os lo voy a poner entero, son 8 minutos. Ahí tenéis unas tarjetas del proyecto que os podéis llevar, unas postales, y detrás tenéis un enlace directo a la web donde podéis ver todas estas cosas, ¿no? La conferencia o el requiem. Os voy a poner un pequeño making of para que veáis un poco lo que pasó ahí, cómo se gestionó. Es mucho más cortito. Estas son algunas de las imágenes, y lo que hicimos durante este requiem era un paseo en el que se circulaba con una especie de lápida negra o que pretendía hacer ecos con el concepto de luto. Una de las frases más importantes de este proyecto me la dio el director ejecutivo de Nestlé, que decía que tenemos más dinero que nunca, más salud que nunca, que estamos mejor que nunca, y que pese a eso vamos como si estuviéramos de luto por algo, como si algo nos preocupara. Este concepto de luto es lo que atraviesa el proyecto, por eso es tan importante el negro, ¿no? En el proyecto, y hasta está cosido con un hilo negro, y en este caso y todas las personas, bueno, nos vestimos de negro para realizar esto, y en un principio era un paseo desde la antigua embotelladora, que ya está cerrada, que era una clave del agua a nivel comunitario, y era atravesando el río seco. Esta primera parte apelaba a ese concepto de luto por lo natural, pero luego se le daba la vuelta a esa imagen y era el rostro del director ejecutivo, y se metía en la balsa de la comunidad durante un par de meses para que, de algún modo, pues lo mismo que estaba yo realizando a pequeña escala, en tamaño 13 por 18, lo realizamos en 3 metros por 2, ¿no? Y se quedó flotando. Mucha gente en el pueblo se ofendió y no lo entendió, claro. Esto también con tintas, tintas preparadas y no contaminantes, pero bueno, la gente como que no sabía muy bien quién era, pero hubo gente que sí que lo entendió, y esto, al final, aquí está el grupo trabajando, pero alrededor estaba el pueblo entero con la boca abierta, sobre todo porque había un dron grabando todo, y era lo que más les fascinaba. Y bueno, y se consiguió hacer una pieza audiovisual con esta idea, que para mí funciona como epílogo al proyecto. El libro acaba con esta frase de Peter Brabeck, que habla del concepto de luto, y el vídeo empieza con esa frase y se convierte como en otra cosa. Y así quedó flotando la imagen en la balsa que hace posible la vida y el riego de toda la comunidad. Una balsa que además, Almedíjar, no solo porque tenía un agua de mucha calidad y una embotelladora, sino por toda la herencia árabe y demás, tiene una gran vinculación con el agua en general. Y aquí creo que os he puesto el making of para que le echéis, bueno, para que veáis un poco cómo sucedió aquello. Bueno, nos hizo bastante gracia ver que de su rostro salió una serpiente, ¿no? Cuando fuimos a recoger esto, ¿no? Fue bastante, bueno, algo significaba. Obviamente los resultados plásticos de una imagen en otro tipo de papel no fueron los mismos, pero bueno, era más importante que esas tintas, ¿no? O sea, no era tan importante el resultado de esa plástica, sino más todo lo previo, toda la ceremonia. También al llegar allí, con mucha gente del pueblo asistiendo, se recitaron en voz alta los crímenes de Nestlé, un poco para explicar lo que había pasado, ¿no?
Y luego, por último, la puesta en página, ¿no? Que es un poco lo que nos atañe hoy, para eso estamos, porque el libro ha nacido hoy, hace 3 horas he ido a por los primeros. Ha sido muy difícil este proceso, la impresión ha sido muy complicada, ha habido un montón de imprevistos, pero bueno, justo llego directo prácticamente de la imprenta, ¿no? Estas son algunas de las maquetas que estuve probando para probar formatos, tamaños, secuencias. Algunas dentro no tenían nada que ver, otras sí, a lo largo de los años. Las primeras empezaron como en 2015 y eran muy erráticas y muy torpes. Estaban todas estas ideas, pero como vomitadas y de una forma muy caótica, ¿no? Hasta llegar a esto, que bueno, costó lo suyo. A nivel de formato es exactamente igual que un informe corporativo, prácticamente todos miden 21 por 28, que es un poco más pequeño que un folio, pero prácticamente todos los que me mandaron de las petroleras o de Coca-Cola o de diferentes compañías medían exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente tenía que ser el formato. En cuanto a materiales y papeles, hay 1000 justificaciones con las que no os voy tampoco a aburrir. Y estas son algunas de las páginas. Empieza con este texto de este presidente, ahora es el presidente emérito, fue el director ejecutivo durante muchísimos años, o sea, Nestlé es un poco él, y empezaba diciendo: el hombre está ahora en la posición de equilibrar a la naturaleza, ¿no? Es el momento de equilibrarla, nosotros ya podemos hacerlo, y es justo lo que pretende combatir el trabajo, ¿no? Y aquí veis cómo los informes con las imágenes de algún modo bailan en la capa de velarse y desvelarse, en la superficie o en la profundidad, y se van subrayando frases, conceptos, ideas a lo largo de estas páginas, y luego los retratos se encartan en otro papel y bueno, para que de algún modo te dé un golpe con ese papel un poco muy orgánico, muy reciclado y mucho más natural. Se encartan esos retratos en diferentes páginas, en diferentes momentos. Otro año de muchísimo ingreso de dinero, de un ingreso muy fuerte de dinero. Entonces, este río dorado, que es dorado, es un río en un parque natural de Irlanda, es dorado porque baja de la turba y es dorado literalmente como el oro, es una belleza total. Aquí no hay ninguna manipulación, la aproximación fotográfica a los elementos es un documentalismo muy sencillo y muy modesto. Pero bueno, estos ecos y estos juegos que se generan ya no solo subrayando esas frases, sino con diferentes connotaciones que van en muchas líneas, ¿no? Otro año de mucho ingreso de dinero y ese oro cayendo, ese oro líquido cayendo. O confía, que dice Coca-Cola, y luego el futuro, ¿no? Que dice el informe de Nestlé, confía en el futuro. Y este agua negra también de ese parque natural de Irlanda. Esto es todo el informe de Volkswagen, que igual estáis al tanto de todo lo que ocurrió con las emisiones diésel, las trampas que les ponían a los coches para burlar las pruebas de carbono, de dióxido. Aquí más retratos. Esto es un informe de Monsanto que decía: el agua, la tierra y el aire son tan relevantes hoy como no lo han sido nunca, ¿no? Y de todo lo que están cuidando, cuando realmente es una de las compañías más nocivas o lo ha sido para el planeta. Y así se articulan las páginas, ¿no? Se ven esas manos, esos rostros, bueno, todo este tipo de cosas que ellos lo que usan es para empoderarse, para dar mayor imagen, para dar mayor valor a lo que están haciendo y para que inviertas tu dinero en ellos y no se dan cuenta de todas esas cosas que se leen entre líneas que son cuanto menos preocupantes. Luego en la parte ya final del libro, como que los números se empiezan a apoderar del discurso y todo se convierte en cifras. Aquí lo veis bien. Y luego os he traído un vídeo de todo el proceso, y yo creo que con esto terminamos, de todo el proceso de impresión, ya que ha sido un proceso muy largo y yo viéndolo, es mi tercer libro, pero viéndolo no me lo podía creer, de todas las personas involucradas, de todas las manos, de todas las máquinas, de todo lo que sucede, o toda la magia casi que tiene que suceder para que un libro salga bien, exacto, teniendo en cuenta que ha habido muchos problemas, sé lo que no es salir bien, y me parece curioso, sobre todo para gente que no ha podido estar en imprentas y en encuadernadoras, o sea, como en este tipo de lugares, poder verlo, ¿no? Y os lo he traído también porque es el día que nace hoy, y bueno, me parecía como también la manera de cerrar.
todo esto tiene que pasar para que llegue un libro a nuestras manos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que os traía y eso, espero no haberme ido mucho por las ramas, que se haya entendido todo bien, no haberme dejado nada importante. Te doy la palabra, no sé muy bien cómo sigue esto. Bueno, y agradeceros enormemente que hayáis venido a todos y a todas, desde luego, eso es lo más importante. Gracias. Pues ahora sigue con las preguntas, ¿vale? Te dejamos coger aire, beber. ¿Alguien quiere lanzarse primero? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascual? Aquí bien, vamos. Bien. Es una curiosidad un poco de la trastienda de cuando se hace un trabajo, ¿no? Bueno, pienso en el hecho de tantos años haciéndolo. No sé, tengo curiosidad por saber en qué momentos pensaste en hasta aquí hemos llegado o si ibas a seguir tirando para adelante, porque, bueno, creo que son muchísimos años. Está claro que los trabajos, cuando se realizan trabajos de enjundia, pues bueno, llevan un tiempo y que los mismos trabajos te van hablando de ellos mismos. No sé en el caso de este trabajo si el mismo trabajo durante el tiempo de realización fue conformándose, porque, por lo que decía, ¿no? Que los trabajos hablan, uno tiene a veces una idea, empieza a construir algo, pero algo va pasando el tiempo y empiezas tú a articular el trabajo. El mismo trabajo te va diciendo tienes que ir por aquí o tienes que ir por allí y a veces tienes que darle como más tiempo. La prisa nunca suele ser buena compañera para estos trabajos de profundidad, pero el hecho que fuera tantos años me produce eso, no sé, una curiosidad por saber si tuviste claro desde un principio la temática y lo que ibas a hacer simplemente ha sido una cosa de viajes, de desarrollar, de mirar, de volver a sitios, o si durante todos estos años has tenido la tentación e incluso lo has hecho de virar hacia algunos lados, hacia algunos aspectos que no habías contemplado. Y después, lo que te he dicho en un principio, ¿no? Tantos años, no sé cómo lo has podido llevar, porque es fácil de uno Yo tampoco. retirarse pronto. Esto era. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, tú lo sabes, vamos, el autor más prolífico casi que conozco, ¿no? Y sabes lo que cuesta hacer un trabajo. He tirado la toalla 1000 veces, o sea, o lo he puesto en el cajón. Yo llegó un punto que el trabajo era tan sólido y tan fuerte, o por lo menos para mí, que no era tirarlo o cancelarlo para siempre, ¿no? Relegarlo al olvido, sino ponerlo a dormir. Respecto a la primera pregunta, ¿cuándo? Pues no lo sé, supongo que cada no en una convocatoria, en una editorial o una editorial que te dice vamos a hacerlo, me encanta el trabajo, vamos adelante, y luego deja de contestar los mails lentamente. O sea, como ese tipo de cosas, de editoriales, me fascina este trabajo, pero yo no puedo hacer algo así, es muy político, o esto no se va a vender con esta portada. Bueno, he recibido todo tipo de contestaciones, muchas desde el respeto absoluto al tema, pues un tema que igual era rompedor hace unos años, ahora es bastante obvio. Yo en 2014 se hablaba menos que ahora, pero no era nuevo, ¿no? Y todo el mundo de algún modo lo respetaba. Pero bueno, es también un trabajo violento, supongo que hay mucha gente que lo que busca en la fotografía o en sus editoriales es publicar otro tipo de cosas. O algunas editoriales que lo querían publicar solo trabajaban en blanco y negro, o sea, como cada no era un paro, ya está. Sobre todo en los nos que crees que van a ser un sí porque todo encaja. Y cada vez que ese no o ese trabajo se despertaba del cajón es cada vez que leía la prensa una noticia relacionada con esto, que era muy a menudo. O que veía un documental que me había dejado por ver y me encendía la sangre, o que veía directamente algo, un gesto o algo relacionado con estas empresas, o una asociación entre ellas, o que se habían librado de pagar una gran cantidad de dinero a una población que habían destrozado, ¿no? En el Amazonas. Pues decía, pero si es que es lo único de lo que como artista puedo hablar, es que todo lo demás ya no me interesa, es que es solo este tema. Entonces, eso era lo que me devolvía las ganas para este trabajo, haberlo llevado tan lejos y haber lidiado con tantas frustraciones, ¿no? Luego llegan momentos en los que todo florece y pasan muchas cosas buenas con él.
como fue en 2018, que pasaron muchas cosas alrededor del proyecto. El Requiem, por ejemplo, el vídeo que no os he enseñado, pero que habéis visto un poco los entresijos y la estructura, ha ganado un montón de cosas, ha ganado festivales así como del mundo raros, ¿no? Internacionales, estuvo nominado en el Docs Valencia, o sea que han pasado muchas cosas buenas y a veces se concentraban todas en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y de repente este año fue como, en plena pandemia me dieron una exposición que me cancelaron acto seguido, me dicen, te hemos dado y cancelado la exposición esta, porque no se va a poder hacer, y luego enseguida me llamó la Cursala para hacer en plan de queremos hacer tu libro bajo el abrigo de la Cursala, que es un abrigo que los que conocéis el proyecto es una cosa, bueno, es un cierto privilegio trabajar con ellos. Este es el cuaderno 82, han hecho 82 publicaciones, muchas de las cuales son de relevancia histórica para la fotografía en este país. Y eso fue ya como lo que me dije, vale, por fin será libro. Y había tenido también el calentamiento de Noruega unos meses antes, por lo que estaba muy cerrado ya. Y además tenía que repensar la exposición, que me gustaría haberosla traído, pero no pude ni ir a Cádiz, me lo han montado toda a distancia y aún no tengo fotos de calidad de la exposición que hay ahora en Cádiz, que estará como un mes más, pero ha sido repensar toda esta estructura que os he enseñado de 2018, ¿no? Pero sí, cada palo en la rueda es voy a parar, porque nadie me está esperando que yo me levante a las 8 de la mañana o cuando sea y me ponga a hacer esto y me ponga a quemar a tipos que tienen 4 millones de veces más poder que yo, ¿no? Es un poco como un acto mágico que tienes que creer mucho en lo que estás haciendo para seguir. Pero por otro lado ¿qué hago? ¿No? Pues solo me queda esto. Ya es un camino, ya es demasiado largo, ya llevo muchos años con él, también tengo que seguir, ¿no? Un poco por empeño. Y sí, las noticias malas son un poco duras impiden un poco seguir, y las noticias malas también relativas en sus prácticas era lo que me encendían y me activaban de nuevo, ¿no? Cuando veía lo que había pasado con ellos o lo que habían hecho o ciertas cosas como os he contado, de repente se me encendía todo y digo, no puedo dejar este proyecto dormir, tengo que llevarlo a algún lugar, mostrarlo en algún sitio. Y durante los años, bueno, otra pregunta, ¿eh? ¿Durante estos años has empezado algún otro proyecto? Que a veces suele pasar, bueno, no sé, cada uno tiene su manera de trabajar, ¿no? Sí. Yo no sé trabajar en un proyecto, tengo que estar con varios porque eso me hace sentirme más seguro. Estoy solo con uno, me pongo me neurotizo mucho. Entonces, no sé, con tantos años, si en un momento dado has dicho, vale, tengo esto aquí en stand-by, pero bueno, voy a ponerme a hacer otra cosa para cuando sea. Sí, pues realmente no, porque realmente no, y sí, en la cuarentena, de una manera como muy, muy natural, tal cual nos relegaron a nuestras casas, me puse a trabajar ese mismo día en un proyecto que quizá para resarcirme un poco de esto y quitarme la espina de llevo 7 años haciendo un libro que aún no es libro, quise hacer un libro en un mes, ¿no? Dije, no sé cuánto tiempo vamos a estar encerrados, pero me voy a proponer hacer un libro durante este encierro, ¿no? Al final fueron 4 meses, hicimos una edición de 99 ejemplares y fue un libro sobre la relación de la prensa o sobre el poder de la prensa en todo esto, ¿no? Y entonces era un archivo inabarcable de titulares de prensa de muchísimos países, en muchísimos idiomas. Estaba trabajando con 20 personas alrededor del mundo que ni conocía. Muchas de ellas eran amigos de amigos que trabajaban, generosamente se ponían a traducir o a seleccionar titulares y por otro lado era una reflexión sobre el silencio, ¿no? Yo fotografiaba el cielo todos los días desde casa, ya que no podía salir y era lo que más atractivo me parecía al otro lado. Nunca había mirado el cielo tantas horas ni de esa manera. Yo creo que probablemente ninguno de los que estamos aquí ha mirado tanto el cielo o los pájaros nuevos que han llegado a la ciudad. Y ese silencio, y contraponía ese silencio y esa indiferencia del cielo a los millones y millones de titulares. Entonces, básicamente un archivo que espero que caiga en las manos de algún periodista o historiador, porque es fascinante. Reúne periódicos de prácticamente todos los países del mundo. Creo que eran 150 países o 160 países. No pude con todos porque no tenía gente disponible o había idiomas que me eran imposibles de manejar, de traducir. Pero sí que justo fue para curarme de esta herida abierta de no sale, si este libro ya lo he superado, ya no quiero contar esto, ya no lo contaría de esta manera.
Entonces es como, bueno, voy a hacer un libro en lo que pueda, trabajando 10 horas al día y además trabajando online, o sea, era una locura. Pero al ser tan intenso, tan concentrado y además apoyarme en tanta gente que colaboró, y pues como fue fácil y salió en cuanto salimos de casa prácticamente el libro estaba para entrar en imprenta. Una tirada mucho menor, una cosa más modesta a nivel de estructura del libro, pero sí. Es el único proyecto así importante que creo que he realizado a la vez, al margen de series o de cosas que no han dado muchas vueltas, pero solo ese, sí. Y fue hace poco, fue hace un año, hace exactamente un año. Ok, gracias. Enhorabuena por el trabajo. No he visto el libro, tengo unas ganas locas de verlo, pero enhorabuena. Gracias. ¿Alguien se anima? Te lanzo yo una. Vale. ¿Has llegado a tener miedo? Es decir, ¿te encuentras que eres un David frente a un Goliat? Encima no señalas una gran corporación, intentas señalar 30, ¿no? ¿Hablabas? Sí. Que podías haberte quedado con otro número. Lo sostienes en el tiempo, realizas propuestas en diferentes formatos, imagen, haces performance. ¿No has llegado a encontrarte incómodo a una situación en que creas que, pues, por ejemplo, el proceso de la impresión, ¿no? Que te has encontrado multitud de dificultades, que pueda haber ese poder, ¿no? Que señalas detrás de? Pero casi a nivel metafísico, en la impresión me ha pasado de esa manera, como de hecho me lo comentaba alguien trabajando en la imprenta, es como hay algo, igual es ese poder al que estás tratando un poco de, obviamente no de tumbar, es ridículo siquiera pensarlo, pero como de poner en tensión y que realmente es un poder tan grande y tan inabarcable que te manda todo tipo de catástrofes, pero a un nivel real de una demanda judicial de Nestlé, en ningún momento. O sea, no me conoce nadie. Somos artistas muy pequeños y yo sobre todo. Es una cosa como, para que llegue a los oídos de Nestlé tienes que ser, no sé, Ai Weiwei, o sea, como que tiene problemas con el régimen chino de verdad, pues porque tiene una importancia internacional que no solo le avalan espectadores, sino gobiernos enteros de Europa y instituciones importantes del arte que tienen mucho poder. Entonces ahí sí que la tensión es muy fuerte y pasan cosas como las que le pueden pasar a él o a tantos artistas que trabajan en lo político. Pero yo no en ningún momento he temido que me llamaran a la puerta en plan de, oye, que has puesto mi cara en agua y además estás diciendo de mí que yo he hecho tal. O sea, obviamente no lo haría jamás él, sino, o sea, como a nivel legal o a un nivel de miedo real, no, pero porque sé lo insignificante que es esto en su mecanismo. Ojalá pudiera tener miedo, entonces significaría que estoy haciendo algo bien, ¿no? Esa pregunta de David contra Goliat exactamente me la hicieron en un medio en el que... Bueno, este proyecto, como os contaba, se financió en parte gracias a un montón de mecenas y en un proceso de Berkami, de micromecenazgo, en el que tuve que hablar con medios y escribir a gente y no quiero decirlo, pero un medio que apoyaba un montón el proyecto y les encantaba, me hicieron esa misma pregunta para empezar y la respondí, pues seguro que mejor que ahora, pero porque tuve tiempo también para pensarla y redactarla. Pero fue curioso que a los 2-3 días, o como a los días que dejaron de contestar, digo, uy, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo sale la entrevista? Es importante, esto hay que activarlo, que la gente tiene que ver que se mueve y tal, y así que apoye, que financie el libro o lo que sea. Y me dijeron que tenían un anunciante muy poderoso en su empresa y que o sea, se autocensuraron ellos, no fue Coca-Cola o quien fuera el anunciante que dijo, uy, vais a sacar en cultura o en la parte más tal un fotógrafo que nadie conoce o que conoce muy poca gente que habla sobre... Fue ellos mismos en plan de, uy, es que está hablando de estas compañías, uy, esta es nuestra, nos paga el sueldo. Y me mandó un mensaje alucinante de, pese a que lo hemos apoyado, llevamos muchas horas discutiendo en todo los trabajadores y los redactores, y hemos llegado a la conclusión de que no vamos a publicarlo porque la situación es muy precaria, estamos con el tema del ERTE,
bueno, morder la mano que te da de comer, ¿no? Sería un poco insensato o valiente, según se mire. Esto es todo muy, muy relativo y depende de condiciones. Pero fue lo más cercano que he estado. Han pasado más cosas y de muchos tipos, pero decir, vale, bien, estoy por buen camino. Si les incomoda, si les parece que a alguien le puede molestar, es que me gustaría molestar muchísimo, muchísimo más y y tener mucho más miedo. Eso significaría que realmente estoy generando una tensión fuerte. Pero no. Miedo a ese nivel no ha habido en ningún momento, pero ni de lejos, además. Pero no porque yo sea valiente, soy muy cobarde, pero porque sé la magnitud, conozco la magnitud y es un poco ser también realista. Nunca sabes si este silencio es por vergüenza o porque en plan odiamos todo lo que acaba de pasar aquí y queremos irnos a casa, ¿no? Venga, Nacho, va, que lo tienes ahí. ¿No? Pues damos por finalizada la charla. ¿Quieres aportar algo más, Mario? No, que muchísimas gracias por venir, sin además conocer el trabajo, la mayoría, y bueno, y escuchar atentamente y respetuosamente. Y no sé si os habrá interesado mucho o poco, pero gracias de verdad por haber estado aquí. Ahí tenéis unas postales que os podéis llevar. Y luego también he traído unas máculas que si queréis comprar el libro también os podéis llevar. Y son como errores de la impresión bueno, la máquina se va calentando y se van generando azares muy interesantes de unas fotos impresas sobre otras. Y bueno, os he traído unas también para eso. Y nada, que gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a vosotros por organizarlo.